Este libro reveló detalles de dos casos más terribles y absurdos de los que se tiene noticia. Lo que voy a contar aquí probablemente te va a impactar, así que queda el aviso de contenido sensible. Una mujer estaba acostada en una cama de hospital en una maternidad de una ciudad al este de París. Ella acababa de dar a luz a un niño y estaba ahí haciendo lo que toda madre hace en las primeras horas, respirando, procesando lo que acababa de pasar. Ese bebé ahora estaba ahí en sus brazos. Una enfermera llegó con un portapapeles en la mano, hizo unas anotaciones y preguntó, lo que siempre pregunta a todas las madres, ¿quién es el padre de ese bebé? La mujer que estaba en la cama miró a la enfermera, respondió en voz baja, sin apartar la mirada, dijo una frase corta. La enfermera entonces se detuvo un segundo, le pidió que repitiera y la mujer repitió. Y entonces la enfermera anotó algo más en el portapapeles, agradeció con un gesto, se dio la vuelta y siguió con su trabajo. Esa misma mujer regresó a maternidades parecidas en la región otras 5 veces en los siguientes 14 años, 5 partos, 5 veces la misma pregunta y siempre la misma respuesta. Y en ninguna de esas veces la historia salió de esa sala de parto. La frase que ella dijo y el motivo por el cual nadie hizo nada con ella son lo que hace de este uno de los peores casos de silencio institucional del true crime europeo. Marcos Campos, y hoy vamos a entrar en un caso de Francia que duró 28 años. Cómo una familia entera vivió 3 décadas así, dentro del mismo pueblo, con 6 niños naciendo, de una situación que los vecinos comentaban entre ellos, sin que nadie, policía, médico, maestro, alcalde, asistente social, nadie tomara una sola medida. Porque cada vez que la víctima huía, las autoridades la devolvían a la casa que ella misma había denunciado. ¿Y qué conecta este caso con 4 niñas que desaparecieron todas en el mismo verano de 1987 en ciudades a pocos kilómetros unas de otras? Son esas preguntas las que vamos a responder juntos en el episodio de hoy, así que ponte cómodo, pon atención a los detalles y vamos a los hechos. Antes de que les presente un lugar que a primera vista parece no tener nada que ver con la historia que acabo de contar, de dar detalles. Era mayo de 1987 en un suburbio al este de París. Una niña de 10 años bajó del elevador de su edificio para jugar con sus amigas ahí en el patio. Su nombre era Virginie Delmas. Aquí era un día común, había mucha gente nights. Un día común, tinha muita gente. Calle, sol, niños corriendo de un lado a otro. Virginia desapareció sin que nadie viera claramente el momento en que se la llevaron. Su cuerpo solo aparecería 5 meses después, en octubre, en un huerto de una ciudad vecina. 21 días después de la desaparición de Virginia, en Malakoff, otra ciudad en los alrededores de París. París, una niña de 10 años llamada Emma Gridari le pidió a su mamá bajar a comprar una escuadra en la papelería del barrio. La vieron una vez en el centro comercial cerca de su casa. Según testigos de la época, ella estaba acompañada por un hombre bajo y robusto, de cabello rubio corto, que usaba guantes. Menos de 2 horas después, su cuerpo apareció en llamas en el estacionamiento de un edificio en Chatillon, un lugar que quedaba prácticamente al lado, en la frontera con Malakoff. 3 días después de la muerte de Emma, en un pequeño pueblo rural llamado Buller, una niña de 7 años llamada Perrine Vigneron salió sola de su casa para ir a la clase de cerámica. Llovía mucho ese día. La clase quedaba a unos pocos cientos de metros. Perrine no llegó. 24 días después, la encontraron estrangulada en un campo de colza en las afueras de Cheles, a unos kilómetros de ahí. Y el 27 de junio del mismo año, al sur de París, una niña rubia de 8 años llamada Sabine Dumont salió de su casa para comprar un tubo de gouache para terminar un dibujo que estaba haciendo para su hermana mayor Marguerite. Y el destino estaba a unos 700 metros ahí cerca de su casa. El cuerpo fue encontrado al día siguiente en una ciudad vecina. Años después, en 1999, un análisis de los vestigios preservados, específicamente en la camiseta que ella usaba el día en que fue asesinada, reveló ADN masculino completo. Y ese perfil genético se convertiría en la principal esperanza del caso. 4 niñas, 4 localidades, menos de 2 meses. La hipótesis de asesinato, la hipótesis de un asesino en serie pedófilo actuando en la región de París empezó a ganar fuerza, pero las investigaciones avanzaron durante mucho tiempo de forma fragmentada.
A pesar de las similitudes, los casos no fueron tratados desde el principio como una sola serie. Había jueces diferentes, servicios de investigación diferentes y pistas que terminaban perdiéndose en el camino. En 1990 miraron a Gerard Leburc, quien después sería condenado por un caso parecido en otro lugar, pero él no estaba en la región en los meses en que ocurrió. Estaba en la región los meses certos. En 1995 ya intentaron con el asesino serial británico Robert Black, que tenía una propiedad allá en Francia, en Dordoña, específicamente en el sureste de Francia, pero tampoco resultó en nada. En 1997, el caso de Virginie Dalmas fue oficialmente archivado sin ningún culpable. En ese momento, quien mató a esas chicas parecía haber desaparecido sin dejar ningún rastro. Décadas después, la investigación aún iba a explorar otra hipótesis, la del hombre que se hizo conocido allá en Francia por el apodo de Le Gris Le, identificado en 2021 como François Verrobet. Era un policía francés que se suicidó cuando la policía lo acorraló. Esta pista fue estudiada en particular en los casos de Virginie y también de Perrine, pero hasta hoy sin una conclusión definitiva, y el caso de François incluso ya fue presentado aquí en el canal. A finales de los años 70, principios de los 80, una adolescente fue a una comisaría de policía en el interior de Francia. Era delgada, baja, tenía una cicatriz en el cuello que bajaba así hacia adentro de la blusa. Se acercó al mostrador y le dijo en voz baja al policía que su papá le pegaba y ella quería ayuda. El policía escuchó, lo anotó ahí, agarró su abrigo, tomó la llave del coche, puso a la niña en el asiento del pasajero y manejó hasta la casa de su papá. Tocó el timbre y le devolvió la niña a su papá, y así regresó a la comisaría. Esa escena ocurrió con pequeñas variaciones varias veces a lo largo de 28 años. La niña iba creciendo, se volvía una joven, se volvía adulta, las cicatrices iban haciéndose más grandes, los policías iban cambiando, y el resultado siempre era el mismo. Ella volvía a la casa de la que se había escapado. Esa era la explicación que apareció en los relatos posteriores. Los policías le tenían miedo a su papá. Era un hombre violento conocido en la región y ninguno de los agentes locales quería entrar en conflicto con ese hombre. Así que la estrategia era devolver a la niña que iba a quejarse de su papá y seguir con la vida. La propia niña describió todo eso. Años después, cuando fue entrevistada, ella contó que cuando era niña pensaba que todo eso era normal, que así era la vida y existía de esa forma. Solo huía cuando el papá le pegaba muy fuerte. Esa niña se llamaba Lidia Guardó, y para explicarte cómo fue posible esa situación, necesito retroceder 17 años de esa escena en la delegación, a la noche en que todo comenzó. Más adelante, tal vez, todas esas microhistorias que te he contado hasta ahora van a empezar a tener mucho sentido. Lidia nació el 13 de noviembre de 1962 en la ciudad de Maison-Alfort, en las afueras de París. Y la forma en que ella vino al mundo tiene un detalle que nadie iba a entender bien durante décadas. En 1962, su papá, Raymond Guardó, estaba en la cárcel. Él cumplía 5 años por asalto a mano armada, pero incluso estando preso, en algún momento del año recibió una carta de su esposa, Jacqueline, diciendo que estaba embarazada. El bebé en realidad no era suyo, pero cuando Lidia nació, él reconoció legalmente a la niña como su hija. En los papeles entonces, él era el padre. ¿Quién era el verdadero padre biológico de Lidia? Bueno, te cuento eso en un momento. Por ahora, quédate con esa información tan sencilla, ¿vale? Para todos fuera de esa familia, Raymond era el padre. Legalmente, él tenía la custodia de la niña. Jacqueline, la madre, estaba sola, con 2 hijos mayores, Bruno y Nadia, y ahora también una recién nacida. En algún momento, después del nacimiento de Lidia, ella abandonó a los 3 hijos. Como Raymond todavía estaba en la cárcel, el sistema social francés empezó a mover sus piezas. Los 3 hermanos entonces fueron retirados y colocados en una familia de acogida. Lidia pasó los primeros 3 años de su vida ahí. Los 3 hermanos llamaban a la mujer que los cuidaba Ababa. Y fue en esa casa con esa mujer donde Lidia tuvo por primera vez en décadas algo parecido a una infancia. Y entonces, en algún momento, entre 1965 y 1967, Raymond salió de la prisión. Lo primero que hizo fue averiguar dónde estaban sus hijos para poder ir a buscarlos. Pero no fue a la notaría, ni buscó un abogado, ni juez, nada de eso. Una noche agarró una escopeta de casa y fue a la casa de la niñera. Tocó la puerta
Entró, apuntó el arma a esa mujer que había cuidado de los 3 hermanos durante 3 años y le dijo, a su manera, que se iba a llevar a los niños. La familia amenazada entregó, obviamente, a los niños. Después de todo, no tenían mucho que hacer ahí, frente a ese hombre armado. Lidia tenía 3, tal vez 4 años. La pusieron en un auto con sus hermanos, y esa fue la última vez que vio una casa donde un adulto cuidaba de un niño. Un adulto debe cuidar de un niño. Raymond tenía una nueva pareja en ese momento, una mujer llamada Lucienne Hupat, que resultó ser, ya les adelanto, el mismísimo demonio encarnado. Lucienne era una especie de visitante de presos, un trabajo voluntario, y fue así como se involucró con Raymond cuando él todavía estaba en la cárcel. Cuando él salió, empezaron a vivir juntos y Lucienne asumió el papel de madrastra legal de los 3 hermanos. La familia entonces se mudó a un departamento en una ciudad llamada Beaume, a unos 50 kilómetros al este de París, una ciudad industrial, de cierto modo movida. Raymond y Lucienne trabajaban en una imprenta, imprimiendo material en una máquina de tipografía. Raymond, años después, se convertiría en impresor ambulante. ¿Sabes de esos que viajan por toda la región con su propia máquina de puerta en puerta? Y una de las primeras decisiones que la pareja tomó en la nueva ciudad fue que ninguno de los 3 hijos iría más a la escuela. A partir de ese momento, la vida de los niños se fue enterrando dentro de ese departamento. En 1971, ya en el mismo departamento, fue el año en que Raymond empezó los abusos sexuales. Primero con Nadia, la mayor, después con Lidia, que tenía 8 años, y cuando Lidia intentaba rebelarse, Raymond la hacía respirar éter. Y fue más o menos en esa época, cuando Lidia aún tenía 9 años, recién iniciada en una pesadilla que apenas entendía, cuando ocurrió el episodio que iba a marcar su cuerpo por el resto de su vida. En 1972, Lucienne y Jupa miraron a Lidia y le dijeron que era hora del baño. Lo que pasó dentro de ese baño, los testimonios de la propia Lidia, en su libro, en los informes policiales del proceso que vino después, es realmente impactante. Son descripciones bastante fuertes, ¿de acuerdo, chicos? Hasta es difícil de contar. Lucienne había llenado la bañera con agua hirviendo al límite, realmente escaldando. Lucienne empujó a Lidia hacia adentro. La niña gritó y en segundos se desmayó del dolor, y con Lidia inconsciente, Lucienne tomó un galón de cloro y lo echó en esa agua. Después agarró un cepillo con cerdas bien duras y empezó a tallar la piel de Lidia. Cuando Lidia volvió en sí, en un hospital, su cuerpo tenía quemaduras de 3er grado, desde el cuello hasta los tobillos, sin contar todo lo que debió haber inhalado de ese cloro. Sobrevivió a casi todo. En Lagre, estuvo internada durante 8 meses, se sometió a aproximadamente 10 injertos de piel, y aquí ocurrió algo que, por sí solo, tal vez sea la mayor denuncia institucional de este caso. Después de 8 meses, el cuerpo de la niña, aún en recuperación, Raymond llegó al hospital, habló con los médicos y sacó a la fuerza a su hija de ahí. Los médicos sabían que ella había sido quemada y habían tratado sus quemaduras. No impidieron la salida. La historia de las quemaduras tuvo un segundo capítulo administrativo que lo dice todo sobre la lógica de esa familia perversa y la falta de lógica de un Estado perezoso. Las lesiones eran tan graves que el Estado francés concedió una pensión por invalidez, pero ¿a nombre de quién salió la pensión? De Raymond, del propio diablo como padre responsable. Y para asegurarse de que recibiera la invalidez total y no parcial, obligó a Lidia, incluso después de recuperarse, a seguir usando silla de ruedas en algunas evaluaciones. El dinero era de él. Las quemaduras de ella se convirtieron en la jubilación de ese hombre, y fue exactamente con ese dinero que él compró en 1975 una hacienda vieja en un pueblito del interior de Seine-et-Marne llamado Coulombe. Una propiedad rural aislada, con terreno alrededor y un patio trasero muy grande. Según consta, la familia fue expulsada del departamento allá en Meaux por causa de ruidos, gritos de Lidia. Dicen incluso que nadie sabía con certeza qué era. Pensaban que solo era el ruido de la niña gritando. Fue en ese nuevo hogar, en la hacienda, donde prácticamente todo lo relevante de esta historia sucedió en los siguientes 24 años, todo lo relevante entre muchas comillas, ¿verdad? Esa niña ya había vivido prácticamente un infierno. Y de los hermanos también, ¿verdad? A partir de ahora logramos, por increíble que parezca, bueno, no nosotros, ¿verdad? Ese desgraciado logra cavar un hoyo aún más profundo para poner un escalón en dirección al infierno. La hacienda era el reino del reino.
Lo primero que hizo al mudarse ahí fue agujerear las paredes de los cuartos de sus hijas. Agujeros para poder observar desde afuera, y el uso de esos agujeros no era solo de él. Cuando Reino violaba a Nadia o a Lidia, Luciene, su esposa, se quedaba del otro lado de la pared observando por la mirilla improvisada. Y eso no es especulación, ¿ok? Es un hecho documentado en los testimonios, en el libro, en la investigación. Luciene veía todo. Y cuando ella elegía entrar, era para participar y no para detenerlo. Demasiado bizarro, ¿verdad, chicos? Por el amor, Bruno y Nadia, los hermanos, de alguna manera lograron escapar de esa pesadilla. Bruno se escapó de casa a los 15 y Nadia a los 18. Las autoridades, hasta donde se sabe, no intentaron traerlos de vuelta. Tal vez porque ya eran considerados demasiado grandes como para justificar una operación policial. Pero Lidia se quedó, y el problema con Lidia, desde el punto de vista de Heyman, era que ella era la única que estaba registrada legalmente como su hija, la única suya. Y aquí, antes de contar lo que pasó cuando ella cumplió 18 años, necesito volver a una pregunta que quedó abierta al principio del episodio. ¿Quién era biológicamente el padre de Lidia, verdad? Porque la respuesta a esa pregunta era algo que los vecinos del pueblo durante años estuvieron susurrando entre ellos, sin saber bien qué pensar. Mira nada más, los habitantes de Colum, que conocían a la familia, ¿verdad?, comentaban en privado que Heyman y Lidia tenían un aire de familia medio extraño. No, parecían exactamente padre e hija. Uno de los vecinos, un antiguo agricultor llamado Robert Serrin, años después, cuando todo salió a la luz, le contó a una investigadora francesa que él y los demás siempre sospecharon que había algo raro ahí. Ellos conocían a Jacqueline, la esposa de Heyman. También conocían a Heyman, sabían que él había estado preso. Y miraban a Lidia y veían ahí un aire de familia, entre comillas, como ellos decían, solo que diferente de una relación de padre e hija. Y la explicación que solo salió a la luz décadas después con la investigación del caso era la siguiente. Cuando Jacqueline quedó embarazada en el 62 durante la condena de Heyman, el hombre que la embarazó era el propio padre de Heyman. O sea, el suegro de Jacqueline. Lidia, entonces, biológicamente era la hija de su propio abuelo. Cuando Heyman conoció a Lidia como hija al nacer, en realidad estaba reconociendo, en la práctica, a una hermana. O sea, Lidia era una especie de media hermana del hombre que la iba a torturar durante décadas. Cuando Lidia cumplió 18 años en noviembre de 1980, Heyman se le acercó y le dijo una sola frase. Le dijo que ya tenía edad para tener hijos. Y empezó a embarazar a la chica sistemáticamente. Para asegurarse de que el embarazo siguiera adelante, llegó a encadenar a Lidia a una viga del ático, allá en su hacienda, durante varios días seguidos. El primer hijo nació en el 82 y era un niño. Lidia tenía 19 años, los otros llegaron con pocos años de diferencia. En 14 años entre el 82 y el 96, Lidia tuvo 6 niños, todos de Heyman. En cada uno de los 6 partos, ella fue a una maternidad de un hospital público de la región, fue internada, dio a luz y se quedó ahí hasta recibir el alta. Ella misma dice hoy que tuvo suerte de que los 6 hayan nacido niños. Porque según ella, el viejo, como ella llamaba a Heyman, tenía una preferencia conocida por niñas pequeñas. Si una de las criaturas hubiera nacido niña, no habría duda de cuál sería el destino de esa niña. Duda de cuál sería el destino de esa niña. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan de esa escena al principio del video? Con una mujer en la cama, una enfermera con el portapapeles preguntando, ¿no? Las preguntas que suelen hacer ahí, eventualmente. ¿Quién es el padre? Era Lidia. Y eso pasó 6 veces, ¿ok? Además de la primera que les conté, otras 5 después. En cada uno de los 6 partos, en algún momento de las primeras horas después del nacimiento, una enfermera y una empleada del registro civil se acercaban a Lidia con un portapapeles y siempre hacían la misma pregunta para llenar el acta de nacimiento: ¿quién es el padre de este bebé? Lidia siempre respondía lo mismo. Hablaba en voz baja, pero no apartaba la mirada. Decía que el padre del bebé era su propio padre. Pero ahí se detenía. Ella no pedía ayuda. Para ella, en ese momento, eso simplemente era la vida que tenía. Ni siquiera entendía bien que eso era un delito y que estaba atrapada, ¿verdad? Y en ninguna de esas 6 veces, en ninguno de los hospitales, ninguna enfermera, ningún empleado, ningún médico, ningún administrador, nadie tomó ese formulario y se lo llevó al jefe de policía o al jefe del hospital mismo para que llamara al servicio social, a la policía, etc. Los 6 bebés fueron registrados como hijos de Raymond y Lidia, y Lidia fue dada de alta para ir a casa 6 veces y ya. Lidia se escapaba. No siempre.
Ella dice que solo se escapaba cuando Raymond le pegaba demasiado fuerte. Como para todos los efectos legales, él era su padre. En algunas de esas huidas, ella todavía era menor de edad. El refugio simplemente la entregó de vuelta. En otras huidas, ella lograba acudir a la policía, y entonces la escena que describí al principio se repetía. Los tipos la llevaban de vuelta. Pero en una de esas huidas, algo diferente pasó. Durante el poco tiempo que Lydia estuvo lejos de Raymond, conoció a un hombre. Y de alguna manera tuvieron un contacto más íntimo. Lydia terminó embarazada, pero eso ella solo lo descubriría semanas después, cuando Raymond ya había venido a buscarla. Y ella ya estaba de vuelta en la hacienda, todavía sin ninguna barriga aparente, ¿ok? Cuando el embarazo se hizo obvio, tuvo al bebé en casa como si fuera otro hijo de Raymond. El nombre que le dio al niño fue Rudy, y ese entonces sería su séptimo embarazo. Raymond murió creyendo que Rudy también era su hijo. Lydia hasta hoy guarda en secreto la identidad del verdadero padre de ese niño. Y la única otra persona en el mundo, de afuera, con quien Lydia tenía algún tipo de contacto durante todo ese periodo, era una mujer llamada Marianne, la única amiga. No hay muchos detalles disponibles sobre esa amistad, ¿ok? Pero Mariana aparece en varios relatos de Lidia como la única persona que tuvo en 28 años, durante todo ese tiempo, con quien podía hablar de adulta a adulta. Y amigos, son 28 años, ¿ok? Desde 1971, cuando Lidia tenía 8 años y Raymond empezó a abusar de ella, hasta 1999, cuando ella iba a cumplir 37. Hasta que un día común, el 20 de noviembre de 1999, Raymond de Guardo murió dentro de su propia hacienda, a los 62 años. Él no había sido arrestado, investigado ni acusado de nada. Murió de viejo en su cama, y entonces, finalmente, Lidia logró abrir la puerta de esa hacienda y salir. Y ese abrir de puertas es mucho más simbólico de lo que parece, ¿verdad? Lidia apenas sabía leer, no sabía escribir, tenía el cuerpo cubierto de cicatrices y el alma también. La historia había terminado, el agresor estaba muerto, la víctima estaba fuera de casa, y para cualquier narrativa convencional ese era el punto final. Pero siempre hay un pero. ¿Por qué el caso de Lidia Guardo, como el mundo lo conoce hoy, solo empezó de verdad después de que Raymond ya había, o mejor dicho, ya estaba, bajo tierra? Todo lo que vino antes fue un secuestro privado dentro de un pueblo. Todo lo que vino después es lo que transformó eso en uno de los casos más comentados de Francia. En 2003, 4 años después de la muerte de su padre, Lidia logró reunir el valor y las pruebas suficientes para hacer lo que nadie había hecho por ella. Ella acudió a la justicia. Como Raymond ya estaba muerto, él ya no podía ser juzgado, así que el proceso fue contra la única otra adulta que había vivido dentro de esa casa y sabía todo lo que pasaba ahí. Incluso participaba la madrastra, Lucienne. Las acusaciones fueron dos. La primera era omisión criminal por todo lo que ella había presenciado y no hizo nada durante décadas. La segunda era de agresión sexual, ya que ella veía lo que pasaba ahí y también quería participar. Durante ese proceso, la primera instancia fue lenta. El 13 de marzo de 2007, Lucienne fue condenada a 3 años de prisión, pero con un instrumento de la ley francesa que hizo que la pena quedara suspendida, es decir, existía la condena, pero ella efectivamente no iba a la cárcel, ¿verdad? Solo queda el registro de que ella fue condenada. En la práctica, amigos, ella salió del tribunal y se fue a su casa. Y ese mismo 13 de marzo de 2007, uno de los periódicos más importantes de Francia, Le Parisien, publicó por primera vez esta historia. El título del artículo era Condenada por haber negado las violaciones de su propia hija, y fue la primera vez que el nombre Guardo apareció fuera de los límites del pueblo. 2 meses después, en mayo de 2007, otro gran periódico francés, Libération, también envió a una reportera a Colombes, allá donde estaba la hacienda. Esa reportera pasó algunos días en el pueblo, habló con Lidia, también habló con los vecinos y publicó un perfil enorme de la víctima. Fue ese texto el que hizo que el caso cobrara una dimensión nacional en la prensa francesa. Pero el resto del mundo aún no había oído hablar de eso. Entonces, el 27 de abril de 2008, en otra parte de Europa, estalló un caso casi idéntico. En Austria, un hombre llamado Josef Fritzl fue arrestado después de que se descubrió que había secuestrado a su propia hija en el sótano de su casa durante 24 años y había tenido 7 hijos con ella. Todo el mundo quedó impactado y, al mismo tiempo, 9 días antes de que estallara el caso austriaco, la Corte de Apelaciones de París aumentó la condena de Lucienne de 3 a 4 años de prisión, pero mantuvo la suspensión. Es una burocracia extraña. Ella siguió sin ir a la cárcel,
Luciene, con 68 años de edad, fue la única persona en todo el caso Guardó que recibió una sola condena penal. Lidia recibió 3.000 euros de indemnización por su hijo abusado y 6.000 euros para ella misma por los 28 años de tortura. Tremendo dinero para una vida entera destrozada, ¿no? En mayo de 2008, aprovechando el impacto mundial por el caso austriaco, Lidia publicó su libro, escrito junto con un periodista francés veterano llamado Jean-Michel Carandec. Y el título del libro en portugués es O silencio dos outros. Y también había un subtítulo, Su padre le hizo 6 hijos. Todo el mundo lo sabía. Nadie hizo nada. Como Lidia apenas sabía escribir, ella llamaba cariñosamente a su compañero escritor mi pequeño escribano. Y fue con ese libro que el caso Guardó dejó de ser un caso francés y se volvió un caso mundial. Y antes, al principio del episodio, ¿se acuerdan que les conté sobre 4 niñas que desaparecieron? Quedó medio fuera de lugar ahí, creo que hasta pensaron que me estaba volviendo medio loquito, ¿verdad? ¿Cómo que contaste sobre 4 niñas que desaparecieron y de repente empezaste a hablar de un papá abusivo? Pues sí, eso fue allá por 1987. En ciudades cercanas unas de otras en Francia, ¿no? Todas muertas, todos los casos archivados sin culpable. ¿Recuerdas que te pedí que guardaras esa información? Pues sí. En mayo de 2009, alguien en la policía francesa volvió a leer una frase enterrada en las últimas páginas del libro de Lidia, libro que ella acababa de lanzar, ese libro que acabo de comentar con ustedes. Ella había escrito ahí una sospecha. Había dicho con sus propias palabras que tal vez su padre hubiera hecho otras víctimas. Y los investigadores empezaron a cruzar los datos, y lo que apareció en ese cruce fue inquietante. La hacienda de Raymond, allá en el pueblo de Colum, estaba a 2 kilómetros de una de esas ciudades donde desapareció la niña. Exactamente donde Perrin Viñerón había desaparecido camino a la clase de cerámica. ¿Recuerdas? También estaba a unos 10 kilómetros solamente del huerto donde se había encontrado el cuerpo de Virginie. Raymond era impresor ambulante, ¿recuerdas? Hacía rutas por toda esa región. Tenía coche, trabajaba en horarios irregulares. Y entonces, con todo eso, la pareja actual de Lidia, Sylvain Esquilot, les contó a los periodistas algo que tomó por sorpresa a los investigadores. Tal vez una punzadita en el hígado. Dijo que Raymond había vertido varias losas de concreto sospechosas en el patio de la granja, losas que él mismo había cubierto por encima. En mayo de 2009, varios jueces de instrucción franceses se reunieron para intercambiar información sobre las 4 niñas de esos casos. La hipótesis que guardaba era lo suficientemente fuerte como para justificar la decisión que vino después. El 11 de junio de ese año, 10 años después de la muerte de Raymond, una jueza ordenó la exhumación de su cuerpo. Los policías fueron al cementerio donde él estaba enterrado, abrieron el ataúd, recolectaron el material genético y lo enviaron al laboratorio para compararlo con el ADN que se había preservado en la camiseta de una de las niñas, Sabine Dumont. Al mismo tiempo, la policía rompió las losas de concreto en la hacienda. Revisaron el pozo, buscaron dentro de las paredes, miraron en todos los lugares donde pudiera haber un cuerpo de niño escondido. 3 semanas después salió el resultado de la comparación con el ADN de Sabine. Negativo. El ADN de la camiseta no era de Raymond. Probablemente él no había matado a Sabine Dumont. Pero para las otras 3 chicas, Virginie, Emma y Perrine, no había ADN preservado para comparar. Las pruebas se habían perdido con el tiempo. La justicia francesa no pudo confirmar ni descartar que él hubiera matado a las otras 3. Así, los 4 casos siguen oficialmente abiertos. Y 5 años después de la exhumación de Raymond, una antropóloga francesa llamada Leonor Lecken decidió convertir el caso Guardó en objeto de estudio académico. Ella quería responder, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la pregunta que quedó pendiente en toda esta historia. ¿Cómo es que toda una ciudad logra saber y no hacer nada ante esto? Para escribir este estudio, ella pasó un año viviendo en los alrededores de Colum. Entrevistó a vecinos, comerciantes, empleados del ayuntamiento, maestros, jubilados y políticos locales. El libro salió en 2014 con el título Incesto Común, y sin embargo nadie lo sabía, y lo que ella documentó es lo que cierra este caso aquí de una vez por todas. No fue un caso de ocultamiento, fue un caso de comentario público. Los vecinos lo sabían, los comerciantes del barrio lo sabían. Y así, esa investigadora escribió en la conclusión. La conclusión de su libro es que el incesto de Lidia no fue una anomalía secreta en ese pueblo. Fue un elemento casi ordinario de la vida cotidiana de Colum.
algo que entraba y salía de las conversaciones, pero nunca se transformaba en una sola acción concreta. Y Lidia, hoy en día, vive en un pequeño pueblo en las afueras de París, con sus hijos, que reconstruyó su vida con ese hombre llamado Sylvain, aunque le había contado la historia de las losas de concreto. Tuvo 2 hijos más con él. Usa ropa larga todo el año para esconder las cicatrices, que todavía cubren su cuerpo desde el cuello hasta los tobillos. Dicen en entrevistas que prefiere vivir día tras día, que cuando le llega un recibo de luz por correo se pone feliz, porque un recibo de luz significa que está viva. Hay algo que sintetiza este caso surrealista de absurdo. Es lo que está en el libro de Lidia. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada. Pues sí, abducidos. Qué caso tan pesado, ¿no? Denso. Parece guión de película de terror de esas en las que ves a la gente sabiendo, mirando, y entonces dices, oye, nadie va a hacer nada. Como ese dicho horrible, ¿no? De que pelea de marido y mujer nadie se mete. ¿Verdad? No sé, ¿no? ¿Hasta qué punto el que ve y no hace nada no tiene la sangre en las manos? Y por increíble que parezca, esta no es una historia aislada, ¿eh? Todavía voy a traer aquí al canal brevemente otra historia más contemporánea, que también tiene elementos, incluso los nombres fueron preservados, por la enorme brutalidad detrás de todo, que también recuerda al caso de Fritzl. Tú dices así, caray, el asunto se repite. Y siempre los mismos errores. Absurdo. Comenta aquí qué te pareció todo esto, te agradezco muchísimo tu compañía, un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.